¿Sabes lo que es correr 5 kilómetros o 10 o un maratón, medio maratón, 100 kilómetros, 200 kilómetros, 200 metros planos, perdón? Bueno, eh, hace más de 30 años yo quería correr 5 kilómetros, me estaba preparando porque en la compañía donde trabajaba organizaban carreras de 5 y 10 kilómetros. Un compañero que le gustaba correr me aconsejó, cómprate unos tenis para correr. Me sugirió un lugar para adquirirlos. Yo fui y pedí a la dependiente unos tenis para correr. Me preguntó, ¿los quiere para 5 kilómetros o para 10 o para un maratón? Me sorprendí. Bueno, compré los de 5 kilómetros y me sorprendí de que yo no sabía que había tanto tipo de tenis. Aprendí una cosa, ¿quieres correr? Despójate de todo el peso innecesario para hacerlo. Es importante, 100 gramos que esté de más te estorban para que no hagas la carrera que podrías hacer si te despojaras de todo peso innecesario. La carta a los Hebreos en el capítulo 12 nos dice así. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de la carta a los Hebreos, después de enumerar una lista muy grande de personas que mostraron la fe en Dios en su vida, nos exhorta a que nosotros hagamos lo mismo, corramos con paciencia la carrera de la vida. Así se refiere a la vida cristiana, una carrera. El apóstol Pablo también usa esta figura. Pablo en sus cartas compara nuestra vida con una carrera y dice que corramos como un atleta que se despoja de lo que no le sirve, de lo que pudiera estorbarle. Bueno, en la carta a los Hebreos nos habla de pecado y peso que nos asedia. Despojarnos del pecado es retirarnos del pecado, dejar el pecado, no andar cerquita del pecado. Personas se preguntan si esto es bueno o es malo. ¿Tienes duda? Aléjate. El cristiano debe aborrecer el pecado y apartarse de él. Esa es una cosa que nos exhorta la carta. La otra es despojarnos de todo peso innecesario, como una carrera de un atleta, se despoja de lo innecesario desde los pies hasta la cabeza, así también nosotros para vivir la vida cristiana. ¿Qué viene a ser el peso que nos estorba? Cosas que nos distraen, que nos roban el tiempo, la energía necesaria que podríamos emplear en lo que Dios quiere. Tenemos que ser selectivos en nuestras acciones. Hay muchas cosas buenas para hacer, pero alguien ha dicho que lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo mejor es ver qué quiere Dios y hacerlo. Otras cosas nos pueden distraer. No podemos hacer todas las cosas, debemos ser humildes. Y hay cosas que no es necesario que hagamos. Jesús dice que a sus discípulos el Señor, a los fieles, a los cumplidos, les dirá, bueno, nos felicitará, nos dará galardón. Pero el Señor nos dice, tú cuando hagas lo que deberías de haber hecho, di, siervo inútil soy, porque hice solamente lo que debía de haber hecho. No importa cuán grandes hazañas logremos, si es de Dios, es lo que debíamos de haber hecho. Y eso nos define como un siervo inútil. De nosotros mismos no podemos. Dios nos guía, Dios produce el querer como el hacer. Si le agregamos, nos vamos a equivocar. Bueno, se nos pide entonces que cosas que te distraen, ¿qué pueden ser las cosas que nos distraen? Los afanes de este mundo, preocuparnos excesivamente por las cosas que Dios nos puede dar, gastar demasiado tiempo en distracción, en descanso, en comida, en vestido, en lujos. Dice Juan, la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, los apetitos de la carne. Muchas personas no buscan a Dios, no sirven a Dios, porque tienen muchas cosas que hacer. Estudiar mucho, trabajar mucho, pasear mucho, pasar mucho tiempo en la familia, en la carne, cuando tenemos una familia de la fe, con los hijos de Dios. Allá la familia de la fe, allá que se quede. La familia de Dios, allá, si me extraña bien y si no, no. Disfrutan la familia en la carne, simplemente. Bueno, la familia tiene su lugar.
Pero la familia de Dios, la adoración a Dios, tiene otro. Y la Biblia nos enseña a prioridades, mayordomía, qué hacer con nuestro tiempo, con lo que Dios nos ha dado, que después de todo Dios nos va a pedir cuentas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Cuando nos dirigimos a un lugar en el cual queremos o necesitamos estar, nos trazamos una ruta. Bueno, si es en la ciudad, si es en carreteras, decimos nos vamos por esta carretera, por esta calle, por esta avenida, pero supongo que estamos en el desierto, en el bosque, en el mar. Necesitamos de una brújula. Bueno, el día de hoy se usa el GPS, que es la posición, buscar la posición global en la cual estamos. Aparatos usan las señales de 4 satélites para ubicarnos donde estamos con precisión dentro de cualquier parte del mundo. Tal vez sea lo más moderno para ubicarse, no sé yo, pero nosotros necesitamos enfocarnos, como los marineros en la antigüedad, en el mar, cómo le hacían para saber que cuando no trajeran brújula o cosas por el estilo, se dirigían viendo la estrella polar. La estrella polar que está sobre el polo norte. No hay error. Allá está el norte. Y si yo voy al oriente, bueno, pues el oriente está para acá. Allá está la estrella polar. Yo voy al oriente. El pueblo de Dios sabía lo que era buscar la guía. Buscar la guía de Dios. En su peregrinar por el desierto rumbo a la tierra prometida, Dios les proveyó guía y protección. Guía de Dios es protección. Estar donde Dios quiere que estemos cuando Dios quiere es lo mejor que podemos hacer. El pueblo de Israel viajó y Dios les proveyó una nube que los protegía del sol fuerte en el desierto y les marcaba la dirección. En la noche era una llama la que les dirigía y les daba calor también en el frío de la noche del desierto. Mejor que el GPS, no necesitaban instrumentos de pilas, corriente eléctrica. Allá está la nube, allá está la llama. Bueno, Dios nos ha provisto de todo, a su pueblo le proveyó de guía. Nosotros necesitamos poner los ojos, así como en la brújula, así como en el GPS, así como en la nube, en Jesús. Es lo que se nos pide en esta carta. Puestos los ojos en Jesús. Jesús cumplió la voluntad del Padre. Él también puso su vista en algo. Se nos compara, hay una analogía aquí. Y así como Jesús lo hizo, nosotros hagámosle también. Desde el principio está la analogía de Jesús. Puesto que tenemos tan grande nube de testigos, es decir, cuántas personas son testigos de haber mostrado la fe en Dios. Bueno, Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es el principal que tuvo fe. Vamos a poner los ojos en él. Dice la palabra de Dios para referirse a Jesús, el autor. Argegón es la palabra griega que usa. Jesús es el argegón de la fe, el autor de la fe. Argegón es el principal, el primero, el más importante. Después de enumerar a Abel, Enoc, Noé, Moisés, etcétera, 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 dice, pero el principal es Jesús, es el primero. Es el principal y es el que nos ha de dirigir. Argegón es la palabra para decir el principal, el autor y consumador. Para consumador usa la palabra teleuten, de teleios, completar. Jesús completa la fe. Es decir, el pueblo de Dios observó fe. Los discípulos de Jesús tuvieron fe.
Pero Jesús es el que mostró la fe en su manera más amplia, más completa. ¿Qué podemos decir de los 12 discípulos de Jesús? Bueno, vamos a pensar en 10. En Judas dejamos de momento a un ladito. El 11. Mostraron fe. Juan ahí estuvo al pie de la cruz y los demás estuvieron dispersos. Como que les faltó un poquito la fe que tuvo Juan. La fe que tuvo hasta cierto punto Pedro, porque aunque lo negó, lo siguió, lo señalaron, lo siguió aún hasta la tercera vez que lo señalaron, se apartó a llorar porque se dio cuenta de su flaqueza, su fe había fallado. Bueno, los discípulos mostraron fe hasta cierto punto. ¿Por qué le dieron la espalda? Les faltó la fe, como que no entendían por qué Jesús tenía que pasar por la muerte, por qué no se defendió. Hay quien ha sugerido incluso que Judas lo entregó pensando a ver si ya cuando se ve apresado se defiende y a ver si por fin nos liberta de los romanos. Bueno, es una sugerencia. Lo principal es que Jesús es el consumador de la fe, el que, bueno, si te parece poquito la fe que mostraron esos paladines de la fe mencionados en Hebreos 11, veas a Jesús. Él es el consumador, Él es el que completa la fe. Vamos a poner los ojos en Él. En la vida cristiana, en las iglesias, hay veces que los cristianos ponen los ojos en otra persona. Si una persona falla, se desaniman, se defraudan y dicen, no, pues si fulanito que yo lo creía más espiritual que yo falló, pues ¿qué se espera de mí? Yo también voy a fallar. No podemos hacer eso. Tenemos que poner los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Si ponemos los ojos en las personas, tarde que temprano van a fallar, porque las personas somos imperfectas. Así sea el hermano más espiritual de la iglesia, así sea el pastor, somos personas. Es un gran error del cristiano poner los ojos en las personas. Bueno, vamos a poner la vista para seguir su ejemplo positivo. Pero cuando hay algo que nos parece falla, error, mejor no vayamos a tropezar, no pongamos la vista en ellos. Todavía más, hay quien no solo pone la vista en las personas humanas, en lo humano, sino que lo hace objeto de su plática, los señala, los critica. Eso está peor. Eso no es poner los ojos en Jesús, es poner los oídos en Satanás. Satanás es el acusador, el que señala, y cuando un cristiano señala, está poniendo los oídos en Satanás, está sintonizando con él para señalar. El diablo con cuernos, con cola y pata de chivo, ¿no? y de gallo, no puede venir a señalar, pero hay cristianos que sí señalan, cristianos que ponen sus oídos en Satanás, el acusador. No podemos hacer eso. No acuses, no señalas, ya hay un acusador. No te hagas empleado de él. La Biblia nos marca el camino, claro, puestos los ojos en Jesús. Los cristianos tenemos defectos. Si ponemos a ver los defectos del prójimo, vamos a perder tiempo. Ese va a ser un peso que impide que vayamos, nos va a desanimar, hasta deprimir. Estoy defraudado porque los hermanos, porque la iglesia, porque el pastor. ¿Cuántos cristianos se resbalan, se deslizan de su fe porque no ponen los ojos en Jesús? La Biblia nos manda considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que considerar el que sufrió maltrato, hostilidad, oposición. Tal vez tal vez a ti te hayan criticado, se hayan opuesto a ti, pero eso no es nada. Pon tus ojos en Cristo, así no vas a tropezar. No te quejes, sigue adelante. Bueno, en lo personal yo sé lo que es la oposición, la crítica. Yo lo he sufrido, no digo que desde después de que salí del seminario, desde antes, desde que me dispuse a servir al Señor y prepararme. ¿Y sabes qué? Las críticas, los señalamientos los he recibido más de los cristianos que de los no cristianos. Hay veces que los no cristianos dicen,
Bueno, hasta pueden admirarte, pero los cristianos, bueno, algunos puede ser que lo hagan, pero muchos señalan y critican. Recuerdo, allá hace muchos años, alguien me decía una anécdota, creo que de Spurgeon, que alguien le había dicho, oiga, pastor, yo quiero ser predicador. Y que Spurgeon le dijo, ¿con esa voz? Bueno, tal vez era un impedimento tener una voz baja. Gracias a Dios que hay micrófonos el día de hoy. No sé si sea real esa anécdota o no, pero a mí me pudo un poquito. Como que me estaba diciendo, oye, ¿has pensado en serio ser predicador? Recuerdo lo que otra persona, una predicadora, me dijo allá cuando yo era niño. Me han dicho que quieres ser pastor. ¿Te inspiran mis sermones? Bueno, hay de todo en la viña del Señor, dicen algunas personas. Gracias a Dios que Él me llevó, Él me guió. Él tiene promesa. Oirás una voz a tus espaldas que te dice, este es el camino, andad por él. Y aquí el autor de la carta a los hebreos insta a los cristianos a seguir adelante, a no desviarse, a poner los ojos en Jesús, así como Jesús lo hizo. Jesús puso algo delante de él. Hubo algo delante de él en lo cual él fijó sus ojos. ¿Y sabes qué fue eso? Nosotros siendo redimidos, nosotros naciendo de nuevo, nosotros siendo reconciliados con el Padre. Eso es lo que vio Jesús, el fruto de la aflicción de su alma. Y gozoso pudo seguir y completar su ministerio. La analogía es que consideremos a Él. Él fue capaz de cumplir su ministerio no solo en los 3 años y medio que predicó y que tuvo oposición, crítica, señalamiento, sino que todavía llegando ahí a lo que es ser juzgado injustamente, ser azotado, cargar una cruz como algo vergonzoso ante todo el pueblo, toda la ciudad, toda la vía dolorosa, hasta llegar a el Calvario, el Gólgota. A mis espaldas está el Gólgota, el monte Calvario, lo que los evangélicos consideramos fue donde Jesús fue crucificado. Jesús no fue crucificado en la ciudad, donde tradicionalmente se señala, porque los crucificados eran fuera de la ciudad, no en la ciudad. Era algo inmundo, contaminante para los ojos de los judíos. Así es que salió y dice la Biblia que llegaron a un monte que se llamaba de la Calavera. Los evangélicos hace ya casi 200 años han ubicado este lugar como el de la calavera. Es un monte que tiene forma de una calavera precisamente, y ahí es donde está lo que se llama el jardín de la tumba y la tumba vacía. Jesús llegó hasta ahí y hasta decir ahí en la cruz, consumado es. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Para él el oprobio, la cruz, el sufrimiento fue algo menor en comparación a el gozo de ver a nosotros restaurados, perdonados, reconciliados con el Padre. Ese es el gozo puesto delante de Él. Así como Él vio algo, fijó sus ojos en algo, nosotros tenemos que fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Con estas palabras, el autor de la carta a los hebreos nos dice, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para que nos quejemos de ser criticados, señalados? Bueno, por esta razón, cuando Pedro y Juan son encarcelados y amenazados, de ninguna manera sigan predicando de Jesús de Nazaret. Ellos dijeron, no vamos a dejar de hacerlo, y salieron con gozo de la cárcel. Dijeron, qué dignidad nos ha dado Dios de padecer por causa del nombre de Jesucristo. El autor de la carta a los Hebreos en el párrafo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, les advierte que va a haber más sufrimiento todavía.
El autor no esconde las cosas. No les dice, miren, miren, no, pobrecitos, o no, miren, van a ver ustedes, son guerreros, ustedes van a vencer. No se preocupen, no tengan temor. Todavía no han sido probados hasta la sangre. Les aclara que van a sufrir todavía. Por eso les ha enumerado los que han sufrido de muchas maneras. Unos fueron aserrados, otros muertos a filo de espada, perseguidos, otros vestían pieles de animales en el lugar, en el desierto, en los bosques, en las ciudades, por todas partes, fueron perseguidos, quemados, crucificados, de muchas maneras. No porque no tuvieran fe para ser librados. Ellos mostraron la fe precisamente seguir adelante, no negaron el nombre de su Señor. Bueno, ustedes no han pasado por eso, les dice el autor de la carta. Así es que miren todos estos testigos que tenemos de nuestro derredor. Tenemos nosotros que seguir adelante siguiendo ese ejemplo y más aún el ejemplo del autor y consumador de la fe, Jesucristo. Bueno, esta carta fue escrita poco antes de la destrucción de Jerusalén. 2 o 3 años después de esta carta, muchos verían la ciudad destruida. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible prueba para los cristianos, para los judíos! Bueno, Dios los había guiado, ya los había fortalecido. La carta a los hebreos les dice, Dios nos ve como a hijos. Y la palabra de Dios dice, Hebreos 12:5 dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Bueno, la disciplina, hemos enseñado en la iglesia, se compone de dos cosas, de dos partes principalmente, la instrucción y la corrección. Es la disciplina formativa y la disciplina correctiva. La disciplina formativa, la instructiva, es la que nos dice cómo deben hacerse las cosas. De ninguna manera es algo desagradable saber cómo son las cosas y hacer las cosas de manera lo más perfecta posible. A todo el mundo le gustan las buenas cosas. La calidad en lo que adquirimos. Bueno, eso solamente se logra si se hace, si se sigue control de calidad, si se hacen las cosas como deben hacerse para que salgan bien. Hay una disciplina, hay protocolos que hay que seguir. Esa es la instructiva, la formativa. Nuestros hijos deben aprender a hacer las cosas. Aquí la comparación es eso. El padre corrige a su niño desde temprano para que aprenda. Ok, si es necesario corregir, el padre debe amonestar, debe, si hace falta, aún castigar. El Padre permite que pasamos por tantas cosas porque estamos en una disciplina. Nos está formando y si nos equivocamos, nos está corrigiendo. La carta a los Hebreos habla para algunos que estaban en riesgo de perderse del camino de la fe. Hijo mío, dice ya el Espíritu Santo nos dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Son palabras de ánimo. Dios nos ama, nos ve como a hijos, nos está formando. Y si sufrimos, batallamos, tal vez no entendemos del todo las cosas, pero Dios en su amor nos está formando como Él quiere. Él es sabio, es más sabio que nosotros y Él nos ama. No tengas en poco la disciplina del Señor. En estos tiempos cada vez se oye menos de disciplina. No es una doctrina muy predicada ni enseñada y por eso entendida. El apóstol nos dice que la disciplina del Señor la aplica a nosotros porque Dios nos ve con amor. Dice el párrafo 11, es verdad que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Parece ser causa de tristeza más que de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay algunos que dicen que la carta a los hebreos fue dirigida a algunos que habían oído la palabra de Dios. Algunos interpretan gustado el don celestial como que oyeron, pero no se convencieron.
Para mí, cuando gustar el don celestial es tener presente al Espíritu de Dios, saber lo que es la vida cristiana, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y algunos interpretan Hebreos 6 y otros pasajes de Hebreos como que está advirtiendo, ten cuidado, si has oído la palabra y no te has convencido, ten cuidado porque te vas a condenar. No, la palabra está escrita a los cristianos. Hijo mío, dice aquí. Hebreos 6, que habla del riesgo de perder la gracia de Dios, la gracia de salvación, es para los cristianos. No te vayas a apartar, no vayas a apostatar de la fe, no vayas a retroceder. La Biblia dice que no agradan los que retroceden. No de los que retroceden que estaban al punto de aceptar a Cristo y no lo aceptaron, no, a los que lo aceptaron y ahora quieren regresarse. La carta a los hebreos, como toda la Biblia, está dirigida a los cristianos. Los no cristianos no la entienden. De nada serviría que las mejores disertaciones estuvieran escritas para el no cristiano. Todos los cristianos estamos de acuerdo que entendemos la Biblia cuando el Espíritu Santo nos ilumina. Todos los cristianos hemos oído testimonios de personas que dicen, ahora sí entiendo la Biblia, ya que se convirtieron a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos da entendimiento, antes no. Uno cristiano no puede entender la Biblia. Uno cristiano no va a entender Hebreos 6, ni Hebreos 10, ni Hebreos 1, ni 2, ni 12, ni 11, ni 13. No es para ellos la Biblia. Cuando la Biblia nos habla cómo predicó el Evangelio Esteban, cómo lo predicó Pablo, cómo lo predicó Pedro, nos está diciendo cómo predicaron para que nosotros cristianos aprendamos y nos edifiquemos con esos relatos. No es que es para los no cristianos. Usamos la Biblia para predicarles a ellos, pero la Biblia habla de camino, el Espíritu Santo convence y cuando las personas se entregan a Cristo, el Espíritu Santo da iluminación para entender toda la Biblia. Cuando predicamos solamente les damos la oportunidad, los llevamos a los pies de Cristo. De alguna manera hay cierto creer en, pero cuando se entregan a Cristo, cuando entienden que la vida sin Cristo no es nada y dicen, aquí estoy, Señor, hay un milagro espiritual, recibimos el Espíritu Santo y este Espíritu Santo nos ilumina para entender la palabra. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, el apóstol quiere que tengamos una certeza. La disciplina no es algo que produzca gozo, pero da fruto apacible si hemos sido enseñados, instruidos y si seguimos la disciplina del Señor. La exhortación al cristiano es sigue adelante. Como el atleta que con disciplina se prepara y corre la carrera para ganar. Así como el autor lo dice, como Pablo lo dice también, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tienes que hacer? Alguien ha hablado de la importancia del sentido de la vida. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Puedes hacerlo, puedes llegar, puedes lograrlo. Tenemos que despojarnos del pecado y del peso que nos asedia. Tenemos que estar libres de distracciones para correr con paciencia. No se trata de desesperado, ir desbocados hacia allá. Con paciencia correr la carrera que tenemos por delante. Dios es el que nos invita en su palabra. Yo te invito a que sigas estudiando la Biblia y que nos sigas viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.